Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este viernes 26 de marzo del 2021. Bueno, Verónica daba cuenta de algo que sí llama la atención, ¿no? Que no se puede instalar audiencia sobre el caso de corrupción en los hospitales y que hay ahí un grupo de gente que tenga y que coincidan amenazas de bomba, no se pueden instalar. Alguien tiene que actuar, alguien debería actuar. Bueno, así están las cosas. Creo que lo otro es que la campaña avanza, que el Consejo Nacional Electoral tiene listas las papeletas, entonces avanza, están, me parece que capacitando, perdón, a las gentes en las mesas. Esperamos que esta vez sí. Nosotros habíamos dicho que la participación fue buena, pero no necesariamente de quienes fueron nombrados. Entonces, hoy hay que darnos ese trabajo para la participación, ¿no? Es importante saber también lo del proyecto de ley económica. Hoy vamos a tratar sobre el tema, pero para iniciar queremos echar un vistazo al tema de la productividad. Esta parece que va en declive en virtud de lo que nos pasa con la pandemia. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué proponen los sectores productivos al próximo presidente? ¿Qué información requieren saber? En fin, esos temas, y les vamos a plantear para reflexionar a Gabriela Sommerfeld, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, al ingeniero Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, y al ingeniero Cristian Wally, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos. Es uno de los temas esenciales, sobre todo en pandemia, el tema de alimentos, ¿no? A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Y claro, Gabriela, la primera cosa sería, bueno, la Cámara de Comercio va a tener usted una visión sobre el turismo, sobre hotelería, una visión de todas las actividades que usted ha realizado. Pero ¿se puede hacer una pequeña evaluación, Gabriela, del cómo estamos en este momento, no solo por los problemas económicos que ya venían y que se han agudizado, sino por la pandemia? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la amable invitación. Un gusto aquí compartir con destacados empresarios del sector productivo también esta mañana. Bueno, lo que tenemos el día de hoy es mucha incertidumbre. Lo que necesitamos son certidumbres. Acabamos de pasar por una pandemia que afectó a nivel global y particularmente en profundidad algunas industrias, entre esas del turismo. Pero ¿qué es lo que necesitamos hoy? Empezar a reactivarnos. ¿Y qué necesitamos? Básicamente, todas las industrias para poder reactivarnos es sentirnos seguros, poder reactivar la economía a través del plan de vacunación. Necesitamos vacunarnos como la mayoría de los países del día de hoy han empezado a hacerlo para poder hacer nuestras actividades de forma rutinaria y productiva como veníamos haciendo antes de la pandemia. Mientras más se tarde el Ecuador en implementar esta vacunación, mayor va a ser el distanciamiento que debe el Ecuador hacia los países que ya lo están haciendo exitosamente, incluido algunos países en Latinoamérica, en Sudamérica. Entonces, si me pregunta cómo estamos en el Ecuador en este momento, estamos con bastante incertidumbre, buscando certidumbres. Necesitamos que llegue tranquilidad, confianza y varias certezas del sector privado para poder recuperar las inversiones, recuperar el empleo y tener una claridad de plan de trabajo en el momento inmediato que se viene. Claro, si nos entonces, vamos hacia lo que perdón, es... Gabriel, antes de avanzar para tener esta primera visión
de los sectores y ver cómo ustedes pueden comenzar a plasmar en cambio una propuesta también, porque no solo se esperará de quien llegue a la presidencia, los problemas están, ustedes lo han analizado. Permítame saludar a Cristian Wally, el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Cristian, bienvenido, buenos días. Una evaluación de ustedes. Mucho se habla de que en el sector de alimentos no necesariamente ha sido golpeado en esta pandemia, sino ha tenido la posibilidad de encontrar áreas de mayor desarrollo y otros retos mayores, por supuesto. Cristian, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco, y buenos días a todos. Me alegra estar aquí con Javier, que también nos ayudó durante el año pasado a armar una estrategia de reactivación de tiendas. Usted sabe que en las tiendas se compra el 70% de nuestros productos, y que había sido muy importante reactivar ese sector, y hemos logrado esto. Las cifras le dan cuando pasamos otra vez a un 70% de apertura de las tiendas. Ya habíamos logrado un gran avance. Es evidente que fuimos un sector privilegiado, hay que decirlo, aunque con muchísimas dificultades hemos logrado a mantenernos a flote. Las pérdidas globales del sector fueron unos $500 millones versus el año anterior. Hay ganadores, hay perdedores. Los ganadores son sorpresivamente algunos productos nuevos, que son todos los platos preparados, platos listos. Y curiosamente, un perdedor es el sector de aceites, que justamente debido a las restricciones del turismo, de la restauración, ha perdido un 2-3% de sus ventas. Ahora lo que nos importa es el futuro. Ya pasamos esa crisis, y discrepo con lo que se dijo anterior, la señora Sommerfeld. No hemos pasado ni siquiera la primera ola. Estamos completamente inmersos todavía en esa primera ola, y lo que queremos, y confirmo esto, necesitamos un plan de vacunación urgente, y para no perder la reactivación mundial. Ahí está el tema. No podemos estar detrás de otros países que ya están en etapa de recuperación, y nosotros estamos aquí viendo cómo los políticos se vacunan y son los que menos producen. La otra seguridad que necesitamos urgente es clarificar la posición del Ecuador sobre el tema de los acuerdos comerciales. No podemos volver a temas de restricción de importaciones. Es más que nada materia prima. El 35% de nuestras materias primas son importadas, y es necesario tener ese acceso, y que no nos olvidemos que el comercio exterior es a doble vía. Es decir, que tanto que queremos exportar, como hay cosas necesitamos dejar de importar, y eso es algo fundamental. Y entonces ahí, para saludar con el ingeniero Javier Díaz, el presidente de la Asociación de Industriales Textileros. Bueno, con los diálogos que hemos tenido, Javier, bienvenido, buenos días, siempre se resaltó incluso la falta de que el gobierno ayude, ¿no es cierto?, a desarrollar más, y más que a desarrollar, a recuperar ese buen momento que vivían los textileros, que pese a las dificultades tenían nuevas tecnologías, estábamos avanzando, había presencia para el sector. Pero tanto Gabriela como Cristian nos dicen, aquí hace falta un plan, hay que desarrollarlo, porque si no lo desarrollamos, las otras cosas que hay que hacer pueden frenar todo y generar una mayor
y agresiva debacle, diríamos así, ¿no es cierto? Javier, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo a Gabriela, un saludo a mi querido amigo Cristian. Sí, efectivamente, hay que ir un poco en la línea de buscar la manera de sacar adelante al país de esta situación en la que estamos inmersos. Situación que la profundizó evidentemente la pandemia, pero que ya venía teniendo dificultades del Ecuador desde más o menos del año 2016, con ciertas actividades que siempre funcionan bien, pero que en general ya veíamos que nuestra economía no estaba caminando adecuadamente. Me alegra mucho escuchar a Cristian esa reactivación de las tiendas. Yo pude ver cómo pelearon juntos con muchos otros actores para lograr que se reactive ese canal tan importante para varios sectores, especialmente obviamente de los alimentos y las bebidas, pero también de muchas otras actividades. Y ver cómo de esa manera se pudo ir sosteniendo de alguna forma el empleo, que es uno de los objetivos más importantes que debe tener el Ecuador, cómo lograr que el empleo se vuelva a generar y que se vuelva a generar de manera formal y que se vuelva a generar de manera masiva, porque eso es lo que va a permitir con el plan de vacunación, es decir, acompañado de la vacunación, eso es lo que va a permitir que realmente nos reactivemos. La industria textil y confección el año pasado fue una de las más afectadas. Definitivamente nosotros hemos caído prácticamente un 40% de nuestras ventas, casualmente coincidiendo en la cifra con el sector de alimentos y bebidas, esos son $500 millones menos en ventas, exactamente 520 millones menos de dólares en ventas. Se perdieron 12,000 plazas de empleo directo, plazas de empleo pleno. Eso fue un golpe durísimo para nuestro sector. Cerraron fábricas, cerraron pequeñas empresas, cerraron emprendimientos, se fue mucha gente a la informalidad. Es decir, fue un año realmente muy duro. Pero aquí seguimos y vamos a seguir, y vamos a seguir apostándole al Ecuador. Plan que... Y ahí hay una cosa, Francisco. Sí, por favor. Sí, solo para terminar la idea, estimado Francisco, hay una cosa que discutíamos ayer. Nosotros hemos formado o hemos conformado entre 18 sectores del Consejo Ciudadano Sectorial de la Producción. En ese Consejo Ciudadano hemos planteado una hoja de ruta para el próximo gobierno. En esa hoja de ruta hay 4 ejes: competitividad, un eje de comercio exterior, un eje de tramitología y un eje tributario. Es decir, se necesita hacer cambios en esas 4 cosas para que podamos realmente reactivarnos. Aquí ya no hay nada más que pensar, nada más que diagnosticar, es un momento de ejecuciones. No podemos seguir perdiendo el tiempo en análisis, hay que tomar decisiones, hay que ejecutar, hay que generar oportunidades, hay que darle tranquilidad al empresario sin importar su tamaño, darle tranquilidad para que invierta, para que genere empleo, para que exporte, porque de esa manera vamos a sacar adelante la sociedad y de esa manera vamos a salir de este problema grave en el que estamos metidos, que se acrecentó por la pandemia, pero que, reitero, ya es un problema sistémico del Ecuador. Y entonces ahí, Gabriela, y yo le iba a plantear a Javier, pero espero que en la próxima ronda de preguntas le podamos decir, porque si el 70% de las tiendas, y como nos decía Cristian, la tienda es la más cercana, es la del barrio, es la de la cuadra, que se reactiven, que tengan esta presencia, a lo mejor una cosa así, que se acerque más a la población, que podamos llegar, debería estar en un plan, ¿no es cierto? Pero claro, los otros sectores necesitan también un plan así de agresivo. Estos 4 ejes que Javier nos dice han reflexionado y plantean como una hoja de ruta principal. No veo aquí, por ejemplo, el tema laboral, que es un tema que va a conectar y que debería estar inmerso, o como se suele decir, puede ser que esté transversal. Gabriela, ¿cómo enfrentar en cambio lo otro, ¿no? Lo otro que, si bien lo tributario, la tramitología, el comercio exterior, ustedes mismos lo han resaltado, y la competitividad? ¿Qué más entendemos por competitividad en esto que estamos viviendo, Gabriela? Cuando hablamos de competitividad, hablamos de varios índices que se miden para saber si un destino es competitivo o no. Y aquí yo voy a referirme un poco al sector turismo.
Si nosotros queremos ser competitivos, primero tenemos que ver qué está sucediendo con la región, qué está sucediendo a nivel global. Y en el momento inmediato, el día de hoy, luego de haber perdido, voy a dar cifras como han dado mis colegas, 33,000 empleos directos en el sector turístico, entre el 60 y el 80% de las ventas perdidas, 1 millón menos de llegadas de pasajeros. 2020 recibió apenas 500,000 pasajeros, 2019 se recibió 1.500.000 pasajeros. Hablemos que de los estudios que se ha hecho en la ciudad de Quito, cada pasajero deja $596 en promedio en gasto en la ciudad. Estamos hablando de 600 millones de dólares uniendo estas dos cifras. Pero ¿qué hacer hoy para poder ser competitivos? Primero, necesitamos conectividad. Y estoy hablando para el sector turístico que además apoya todo el resto de la economía. Conectividad, aire, mar, tierra, data. Necesitamos también conectividad en lo que es datos para poder integrar a todo el mundo y no solamente internamente, sino también integrar el mundo hacia afuera, a los ecuatorianos hacia afuera. Necesitamos confianza, hemos hablado ya de lo que se refiere a un plan de vacunación para decir somos destino seguro y necesitamos la inversión en promoción tanto interna como externa para reactivar el turismo en estos dos nichos. Pero esto refiriéndose a lo que es demanda, refiriéndose a lo que es oferta, necesitamos atraer inversión. Para eso necesitamos reglas claras. Usted bien lo ha dicho, necesitamos reformas estructurales, sobre todo en lo que es la reactivación del empleo para poder absorber todo ese desempleo desde el sector privado. Y para eso necesitamos hacer estas reformas estructurales profundas que ayuden a flexibilizar para que los jóvenes, sobre todo, después de haber estudiado su universidad, no tienen dónde trabajar. Y mucha gente que tenía dónde trabajar ya tampoco tiene empleo, entonces necesitamos flexibilidad para poder absorber todo ese empleo y que no signifique un pasivo, sino que en realidad signifique producción cuando estamos incorporando todo este empleo. Necesitamos entregar liquidez con flexibilidad también a los sectores principalmente afectados, como el día de hoy lo han hecho varios países en Latinoamérica, entendiendo el aporte que cada industria entrega a la economía y en el caso del turismo, entendiendo que es una de las 6 industrias que genera mayor cantidad de empleo en el Ecuador. Esos son datos del 2019 y que ha entregado 2.300 millones de divisas al Ecuador en el 2019 por turismo receptivo, es decir, fortalece, dinamiza la economía, fortalece la liquidez y también la dolarización, porque al exportar los servicios que exporta, está trayendo divisas al Ecuador. Y entonces ahí, así que claro, en este todo esquema, esto son claro, herramientas que se necesitan. Claro, en este esquema entonces podríamos plantearnos, Cristian, que el Ecuador necesita un acuerdo nacional, porque lo que ustedes tres y lo que nos acaba de plantear Gabriela, más estos ejes de Javier, más estas necesidades que usted mismo, Cristian, nos ha planteado y ha reflexionado, este acuerdo nacional no pasa por lo ideológico, no pasa por los sectores, pasa porque tengamos que trabajar en conjunto todos los sectores, porque si el turismo, si los textiles se requieren para los hoteles, para las camisetas que se pueden vender de turismo, o sea, cómo se integran los alimentos, por supuesto. ¿Qué áreas deben ser potencializadas en alimentos, Cristian? Mira, Francisco, debemos dejarnos de dialogar. Esos acuerdos que al inicio de este gobierno se han establecido, se han estructurado, no han llevado a absolutamente nada. Y lo que habíamos hecho al inicio de este gobierno es plantear un nuevo concepto que se llama el Ecuador agroalimentario, que pueden revisar en la página web. Y ese acuerdo interno debería llevar el país a un mejor desarrollo. No nos olvidemos la importancia económica. Cuando hablamos de agroalimentario embarcamos a todos, inclusive el sector turístico. El 98%
de las actividades del turismo están embarcadas en un tema de alimentos. Así que el tema es importante, son 2.500.000 puestos de trabajo, Francisco. Son más de 11.000 millones de exportaciones que dejan un saldo positivo de unos 8.000 millones de dólares, es decir, el equivalente de lo que estamos exportando en petróleo. Por suerte, durante esos 4 años encontramos algunos ministros que se embarcaron en esta visión, porque esa visión parte del consumidor. Por ejemplo, el consumidor necesita productos, pero no forzosamente lo que se siembra. Y para que eso se evite, esa distorsión, hemos alineado toda la cadena de valor hacia ese sector o ese señor tan importante que es el consumidor. Y que es una nueva visión y curiosamente se nos aceptó esta visión parcialmente en el Ministerio de Agricultura. Obviamente falta muchísimo, y tanto en el Ministerio de Industria, que también falta muchísimo. Pero ya hemos logrado alinear ciertas cosas. Hemos logrado integrar procesos de mejora de las exportaciones, motivar las empresas para que se den cuenta que existe ¿cómo se llama? Un acuerdo comercial con dos unidades importantísimas que son la Comunidad Europea y el EFTA. Ahora, una cosa que molesta en el sector de alimentos son todos esos conceptos que la pobreza tiene derecho a absolutamente todo. Ayer estábamos revisando el sector de los huevos. El 80% de la venta de huevos es informal. El 60% de la venta de leche es informal. Y eso es un ataque a la salud del consumidor. No es solamente una curiosidad, es grave. Y eso se va multiplicando a medida que multiplicamos los precios de sustentación. Estamos premiando la ineficiencia y la falta de inocuidad. Pero Cristian, ahí se rompe. Pero Cristian, ahí se rompe un concepto que también Javier lo había planteado, incluido el concepto de la tienda de barrio, porque el pequeño productor que no logra con tramitología tener a lo mejor una marca registrada o tener es pequeño productor, o sea, si tiene 20 huevos al día y logra ubicarlos, ¿cómo entonces formalizar a esos pequeños productores que uno puede decir estarán listos para hacer esos trámites? ¿Cómo les ayudamos? Porque ellos son los que más, la estructura empresarial tiene una estructura, pero estos otros no, Cristian. Francisco, hay una forma de trabajar, se llama el cooperativismo. Cooperativismo ha salvado Europa después de 2 guerras mundiales del hambre y ha garantizado la seguridad alimentaria del país. Dejemos de trabajar cada uno por nosotros. Busquemos estas alianzas cooperativistas y no asociaciones. Asociación es un tema muchas veces politizado, cooperativa es un tema revisado por la superintendencia de compañías. Y, Francisco, una temática importante, usted tiene cooperativas de crédito y ahorro a lo largo y ancho del país. Si están ahí es que tienen una cierta credibilidad. Usemos esta cadena de cooperativas para armar cooperativas de producción. Lo que se necesita al arrancar una cooperativa de producción son justamente lo que usted dice, una administración que permite ya durante los 2-3 primeros años pasar esta construcción. Pero eso funciona.
Claro. funciona. El Pero problema es ahí que se ha tiene, tratado Cristian, aquí. lo que pasa es que ahí hay una visión también distinta de cómo ha de funcionar el Estado y la relación con los ciudadanos. Por ejemplo, ahí a Javier le plantearíamos desde esta visión de trabajar en conjunto del cooperativismo. El Ecuador tiene historia del cooperativismo, desde que la dirección de cooperativas estaba en el Ministerio de Trabajo y funcionaba. No hay que olvidarnos que el concepto de cooperativa era incluso de los taxis y de los ómnibus. El concepto de cooperativa para las juntas de agua funcionaba, pero es la organización, esta nueva visión de Estado, de relación con los ciudadanos, dejó, todo pasó a ser compañías, todo pasó a ser cada uno su cosa, y ya no hay esta integración, porque el concepto cooperativo, que Cristian nos recuerda que la Europa de la posguerra, de la segunda, ayudó a salir, y en realidad nos demostró que es en conjunto. Se puede, por ejemplo, hacer ya no solo la asociación de textileros, que puede ser la representación política, sino el brazo operativo, que puede ser las cooperativas de producción de textiles, como nos plantea reflexionar ya con esta nueva visión, que no siendo ni no, la novedad, ha dado demostraciones de que es posible, Javier. Sí, a ver, Francisco, no puedo estar más de acuerdo con Cristian en la importancia del trabajo colaborativo y del trabajo en conjunto para sacar adelante una actividad productiva. Y si el cooperativismo es una figura que pueda ser utilizada en nuestro sector, por supuesto que lo impulsaríamos. La mancomunidad es algo que puede funcionar muy bien en una actividad como la confección, especialmente. Justo el día de ayer, por ejemplo, revisábamos un trabajo bastante amplio que ha realizado la cooperación europea en un proyecto que también está ANFAP impulsando, lo que se llama Frontera Norte, que es con las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Hacer Carchi e fronteras Imbabura. vivas. Y exactamente, fronteras vivas donde se necesita dar alternativas de actividades productivas formales. Y ahí veíamos justo en la parte textil, porque Imbabura tiene una vocación textilera, precisamente un modelo de cooperativismo que discutíamos cómo poderlo sacar adelante. Es verdad que es muy difícil hacer cooperativismo cuando no hay, digamos, una convicción de parte de los actores, porque es necesario ceder intereses individuales para concentrarse en intereses comunes para lograr que esa figura funcione. Pero definitivamente es una alternativa que hay que explotarla. Nosotros hemos planteado hace ya algún tiempo como asociación, lastimosamente la pandemia nos frenó un poco nuestro proceso, pero ahora lo estamos retomando en 2021, que es un plan de mejora competitiva para internacionalizar el sector textil y la confección a través del modelo precisamente de clusters. Y ese modelo de alguna manera está vinculado a la asociatividad, al cooperativismo, al trabajo en equipo entre distintos actores de distintas cadenas productivas. La industria textil está encadenada con 33 actividades, entre ellas del turismo, entre ellas el sector de alimentos y bebidas, es decir, tiene un gran encadenamiento, por eso es una industria que industrializa y por eso la importancia de sacarlo adelante. Pero Javier, pero ahí vuelvo al perdón, tema. Javier, ahí sí hay un tema que vale la pena que se pueda discutir. Si bien entonces la competitividad podría estar chocando con esto de la necesidad de organizar a los pequeños productores, podría llegar a chocar, o la competitividad pasa porque también garanticen de alguna manera lo que nos ha planteado Cristian, la seguridad de lo que vamos a comprar, la calidad y su proceso para que llegue al consumidor, ¿no? Eso, Javier. Sí. O sea, definitivamente, Francisco, esa realidad que mencionó Cristian en el caso de los productores de huevo, 80% informales, en la leche el 60%, en textiles es exactamente igual. Nosotros tenemos prácticamente el 70% de la producción en la informalidad. Eso es un serio problema y lo que tenemos es que buscar herramientas para que el informal se formalice, porque obviamente son parte del aparato productivo, eso no se puede desconocer, pero hay que garantizarle al consumidor que reciba un producto adecuado. Hay que garantizarle al consumidor que recibe lo que le estás ofreciendo. Y para eso se necesita realmente formalidad de la producción. Y no estamos hablando que eso solo lo puede cumplir un grande o un mediano. Eso lo puede cumplir cualquiera que tenga esa vocación y esa convicción de hacerlo. Ahora, aquí viene el tema de fondo, estimado Francisco, y a quienes nos escuchan.
Y es en la misma línea que decía Cristian, ya no es un tema de diálogo, sino como yo decía al principio, es un tema de acción. En este plan que estamos planteando al próximo gobierno desde el Consejo Ciudadano Productivo, en este plan que se me olvidó mencionar un eje que también está ahí incluido, que es el ambiental, dentro del eje de competitividad, que es un eje muy amplio, como bien decía Gabriela, hemos puesto, por ejemplo, el tema de la ley laboral, por supuesto, porque la ley laboral no se la puede ver si no se entiende que es algo que empuja la competitividad y la productividad. Pero también hay otros asuntos muy importantes que van hacia la línea de la formalización de las actividades. Porque definitivamente, y esto ya no podemos darle más espacio, la actividad informal tiene que migrar hacia la formalidad, porque si no, Seguro Social se va a hundir, que ya está en serios problemas, la economía no va a crecer, el empleo no va a ser digno, las exportaciones no se van a poder dar, porque en la informalidad lastimosamente no se cumplen estándares y no se piensa en el consumidor y no se puede perennizar un modelo informal en el país. Eso lo tenemos que girar. Entonces, el eje de competitividad es sumamente amplio y uno de las aristas es facilitar los negocios para que la formalidad sea una forma de dedicarse a la actividad productiva. Entonces, ahí hay muchos puntos importantes, hay un tema de buenas prácticas regulatorias que esperamos el próximo gobierno las tome y reitero, ya no para... Exacto, ya no para diagnosticarlo, sino ya el diagnóstico está hecho, claro. Pero ahí, Gabriela, claro, Gabriela, el diagnóstico ustedes lo acaban de dar. El país ha discutido tanto, pero parece que sí hay un modelo de Estado que no termina de pulirse para que lo que ya incluso se ha acordado se pueda hacer. Pero los dos plantean construir una formalidad. Y claro, eso nos haría una sociedad de mayor respeto, no solo a la estructura de país, sino a los ciudadanos, a los consumidores. Pero eso va a tener un costo y parecería que algunos de los informales tienen mucho temor y algunos tienen éxito, pero tienen temor de que lo poco que les queda vayan a tener que gastarse en trámites, en hacer cosas. Y en el sector turístico hay restaurantes que ¿qué tienen ahí? ¿Tendrán alguna tramitología? Están asustados porque les pueden caer y no saben ni siquiera cómo van a pagar o sobre qué les pueden caer. Hay servicios de transporte, ustedes ven las plataformas, esas plataformas entran en discusión. Entonces, son estas formalidades que ustedes coinciden, pero que nos tienen que llevar a una capacitación ciudadana, Gabriel. A mí me gustaría ir un poquito más allá. Si bien estoy de acuerdo con todo lo mencionado y en el sector turístico, en las zonas urbanas, pasa exactamente lo mismo. La informalidad es muy grande. Yo creo que nos estamos olvidando de algo bien importante que ha transformado el mundo esta pandemia. Los hábitos del consumidor se cambiaron totalmente. Las necesidades y los gustos son otros. Y en el sector turístico, en industria turística, ya no es tan atractiva la ciudad como la zona rural. Y aquí yo creo que es la oportunidad, después de todo este descalabro, de empezar a buscar las grandes oportunidades, porque somos súper competitivos en ese tema. El 20% de las áreas protegidas del Ecuador es un gran activo que tenemos. Estas obviamente están en las zonas rurales. Si nosotros queremos evitar la informalidad, que las zonas urbanas ya no se llenen de esta migración que vienen y nos traen desempleo, nos traen mayor pobreza, entonces tenemos que ir a solucionar los problemas de allá también. Y aprovechando este cambio en el hábito del consumidor, donde quiere experiencias al aire libre, donde busca aventura, donde busca hacer glamping, turismo de alto nivel, pero acampando, que le gusta aviturismo, pesca deportiva, todo esto lo tenemos en abundancia en el Ecuador. Entonces, ¿por qué no llegar a un acuerdo en los roles que tiene el sector público, privado, en conjunto encontrar junto con la academia también y en general toda la sociedad civil, que son todo lo que estamos hablando son
principios del desarrollo sostenible, lo que han mencionado aquí mis colegas, ver quiénes educan a la zona rural, quienes le elevan el nivel para poder servir mejor y atraer ese turismo, quién dota de la conectividad que hablábamos en un principio, tanto en datos como en conectividad para poder llegar y acceder a estos activos tan ricos en cultura, en etnia, en biología que tiene nuestro país. ¿Por qué no les ayudamos a incorporar tecnología para que puedan tener luz eléctrica y transformar su vida? Ahora existe tecnologías para hacer lo que ya no es cara como en antaño. ¿Por qué no les ayudamos a manejar su basura para que los conviertan en insumos para su agricultura? Todo esto que va a hacer transformar la vida de la gente, la economía de las zonas rurales, evitar la migración a las zonas urbanas para que se genere mayor pobreza. Y por otro lado va a generar empleo del que necesitamos, va a generar mayor divisas. Y esto solo por poner un ejemplo de lo que puede hacerse en la industria turística. Hay muchas soluciones. Como hemos dicho varias veces el día de hoy, es cuestión de actuar. Hay temas urgentes que tenemos que hacerlo para que no se acabe de morir muchas de las industrias, pero hay otros temas que nos tenemos que sentar a discutir para ver quién implementa qué con la capacidad que tenga, porque hay otra cosa que es una verdad. Los gobiernos, ni el local ni el central, tienen recursos de este rato para hacer muchas de las actividades que acabo de describir. Entonces, el rol del privado es mayormente importante, es mucho más importante que antes, y hay que permitir estas inversiones que además de que van a ser rentables, van a transformar vida y vamos a evitar que sigamos generando pobrezas porque no hay oportunidades en las zonas rurales. Claro, entonces ahí, Cristian, uno de los sectores que puede crecer y se ha demostrado es el sector de alimentos y puede generar mano de obra para no solo ser exportadores de determinados productos, sino pasar también a productos elaborados, instalarnos aquí para ofrecer otras cosas. El reto del sector privado frente a un Estado, tanto como nos recuerda Gabriela, tanto local como nacional, que no tienen, están casi quebrados. Y lo que necesitamos es que no resultemos con un Estado fallido, sino que intentemos recuperarnos. ¿Cuáles son entonces esos retos que podría implementar el sector privado, Cristian? Yo creo que lo que se dijo aquí se puede ver que es actuar y por favor, el gobierno tiene que apoyar, pero no operar las cadenas de producción. Un eje central de la industria agroalimentaria es integrar el campo. Francisco, el campo produce $4 la hora. Imagínese, con los millones de gente que están trabajando ahí, por $4 la hora. Entonces tenemos que cambiar eso. Y en el concepto del Ecuador agroalimentario queremos incluir y motivar a los empresarios transformadores, las fábricas, los grandes comercios, las cadenas, para que sean considerados como empresas ancla. ¿Qué significa eso? Significa construir toda la cadena de producción desde la semilla hasta el consumidor. Gabriela lo ha mencionado, el consumidor ha cambiado y nosotros tenemos que mostrar que estemos capaces de adaptarnos a este cambio. Necesitamos más sustentabilidad, necesitamos semillas de mejor calidad, necesitamos un trabajo controlado en el campo. Te digo, el 0.01% tiene buenas prácticas agrícolas en este país. Es dramático. Y eso es un tema que va hasta el consumidor, hasta la salud del consumidor. Y Gabriela, es importante que este sector suyo
también colabore, porque una enfermedad de este tipo intestinal son 10 clientes que dejarán de venir al Ecuador. Y que es muy, muy importante que unamos esfuerzos en eso. Así es. Y crear esa cadena, empezando por digitalizar el campo. Ahí puede actuar el Estado presionando las empresas de comunicación, telecomunicaciones, sí, para que digitalicen el campo. Todo el mundo tiene una computadora en el bolsillo, pero en el campo desgraciadamente no se puede utilizar. Empezamos por ahí. Y nosotros como ojos hacia el consumidor podemos traer ese atrás, lo que necesita el consumidor. A ver, construimos esto juntos. Yo sé que suena cantaleta, pero es lo que tenemos que hacer. Y cada vez más yo recibo muchísimos emprendedores, y es así que nuestra asociación ha abierto un espacio para los emprendedores que vengan y que se sientan en esa red de contactos, una cosa mínima que le estamos pidiendo para que se afilien. Pero le recibo un montón. O sea todos que con ilusiones. Con ilusiones, con propuestas, no están faltando. Y lo que ha dicho, lo que han coincidido ustedes es ya, de diagnósticos ya. O sea, si alguien quiere saber dónde está la pobreza, le podemos dar la dirección con la calle, con el número de casa o de casas, el pueblo donde está ubicado, en todas partes, ¿no es cierto? O sea, el diagnóstico está y parece que ustedes con esa propuesta está la conectividad. Ustedes nos han dicho es indispensable en las 3 áreas, pero está en debate, mi estimado Javier, el modelo de Estado. Y por primera vez me parece que este momento, ese modelo de Estado, hay que definirlo en elecciones. Y claro, en cualquiera de los que gane, habrá que el sector privado plantear lo que ustedes nos han planteado. Entonces, esto de la unidad nacional pasa también por definir el rol de la vida política del Estado en las actividades, Javier. Absolutamente, estimado Francisco. A ver, nosotros necesitamos un modelo que se enfoque en fortalecer y en fomentar un cambio drástico al modelo de negocios de todas las actividades productivas del país. Claramente el Ecuador es un país con vocación agrícola, agroindustrial, agroalimentaria, como nos ha dicho Cristian. Claramente el Ecuador tiene oportunidades en el área turística bien manejada. Claramente tenemos actividades manufactureras muy importantes en el país, exportaciones. Es decir, tenemos ya nuestras actividades vocacionales donde podemos ser diferentes, donde podemos ser competitivos, las tenemos perfectamente identificadas. Pero se necesita cambiar ese enfoque hacia un modelo de negocios donde podamos ser más productivos, donde podamos exportar más y donde podamos, sobre todo, aportar con más oportunidades de empleo para los ecuatorianos. Y, por supuesto, eso que se traduzca en generar mayor riqueza para el país y tener ya un modelo que sea sostenible en el tiempo y que el Ecuador pueda definitivamente salir de estos picos altos y luego bajos y otra vez altos y luego bajos en los que nos hemos... Ese es exacto, ese círculo vicioso en el que nos hemos acostumbrado a vivir y que lo justificamos diciendo que somos un país corcho y que nunca nos hundimos. Sí, pero pasamos siempre en flotando. Y no logramos el crecimiento. Sí, y ese es un serio problema. Entonces, ¿qué es lo que se busca del futuro gobierno? Eso, que simplemente ya nos concentremos en entender que aquí debemos sacar adelante a los ecuatorianos y que para sacarlo adelante se necesita una actividad privada fuerte, consolidada, en crecimiento, que atraiga, obviamente, un país que atraiga la inversión propia de los ecuatorianos y, por supuesto, inversión de afuera. Un país que definitivamente busque mercados en el exterior, un país que se alinee con países donde haya oportunidades, no solo de exportar, sino también oportunidades de complementación y oportunidades de cooperación y oportunidades de transferencia tecnológica. Eso es lo que se requiere.
Ayer en esta reunión que les mencionaba con la cooperación europea, específicamente española y alemana, decíamos, bueno, ¿qué se espera del próximo gobierno? Simplemente que nos dé facilidades y que nos deje trabajar en paz. No se necesita nada más, eso es todo. No se necesita entrar a intervenir en los sectores productivos, no. Con que se rompan las barreras de la tramitología burocrática, que eso sí es un problema grave. Y después de eso nos dejen tranquilos, ya harían muchísimo, ya harían demasiado. Claro. Y que se concentren en la seguridad del país, que se concentren en lo que el Estado debe garantizar. En el tema de la educación, salud, exacto, en la educación. Y hoy más que nunca, estimado Francisco, el plan número 1 de reactivación es la vacunación. Entonces, yo creo que el próximo gobierno no debería estar entrando a analizar demasiado qué hay que hacer, porque lo que hay que hacer está ya perfectamente identificado y puesto en la mesa. Está definido, entonces hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo les quiero agradecer porque ustedes nos han dado esta visión, ciertamente desde su sector, pero esta visión nacional. Y claro, la unidad es lo que nos va a ayudar. La cooperación, como nos ha dicho Cristian, Gabriela y Javier, es lo que puede hacernos una sociedad fuerte, ¿no? Ese respetarnos mutuamente en la formalidad, pero colaborar para salir entre todos. Esto no es un tema de sectores y ustedes lo han dejado muy claro, y el gobierno. Cuando dicen ustedes, déjennos trabajar, permítannos que avancemos en esto que ya está hecho en el diagnóstico, ¿no? Muchísimas gracias a Gabriela Sommerfeld, a Javier Díaz y a Cristian Wally. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos haciendo un seguimiento de lo que ustedes nos han dicho y de las políticas que nos proponen. Un buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muy buenos días también. Gracias. Han estado con nosotros Gabriela Sommerfeld, vicepresidenta electa de la Cámara de Comercio de Quito, el ingeniero Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, y el ingeniero Cristian Wally, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Enseguida volvemos con el proyecto económico urgente.